México siempre tiene una discusión muy curiosa, y esa es la de quién debe ser el portero titular en la Copa del Mundo y quiénes deben ser sus acompañantes en el banco. El día de hoy vamos a repasar todas las ternas de arqueros mundialistas y dejaré mi opinión sobre cuál debería de ser la de 2026. ¡Vamos! En la primera Copa del Mundo de la historia, México llevó a Óscar Bonfiglio del Club Deportivo Marte y a Isidoro Sota del América. Bonfiglio fue el metatitular, siendo el arquero en recibir el primer gol en la historia de los mundiales en la derrota de México contra Francia por 4-1. Para la segunda participación mundialista de México en Brasil 1950, el Tri contó con Antonio Carvajal del Real España y Raúl Córdoba del Club San Sebastián. La Tota Carvajal fue titular en los 3 partidos y se llevó 10 goles, 4 de Brasil y Yugoslavia y un par más de Suiza. Para Suiza 1954, Antonio Carvajal, ahora portero del León, repitió en la lista mundialista, mientras que su competencia fue Salvador Mota del Atlante. Mota atajó en la derrota 5-0 contra Brasil y Carvajal se recuperó de una lesión en el dedo para ser titular en la derrota 3-2 contra Francia. México usó 3 de los 22 lugares de la lista para Suecia 58 en porteros. Nuevamente la Tota Carvajal de León, y como novedades Manuel Camacho del Toluca y Jaime El Tubo Gómez de las Chivas. Nuevamente, Carvajal monopolizó el arco y se llevó los 8 goles que recibió México, 3 de Suecia, 4 de Hungría y 1 más de Gales, llegando a 21 goles encajados en 7 partidos como mundialista. Para Chile 62, Antonio Carvajal llegó a su cuarto mundial, aún atajando para el León. Jaime Gómez fue como suplente por segunda vez consecutiva y Antonio Mota del Oro completó la terna de arqueros. Carvajal nuevamente jugó todos los partidos, recibiendo 4 goles, 2 de Brasil, 1 de España y 1 de Checoslovaquia en el histórico primer triunfo mundialista del Tri. Antonio Carvajal llegó a su quinto mundial en Inglaterra 1966, ya con 37 años y lejos de ser un titular indiscutido. Carvajal compartió con Ignacio Calderón de las Chivas, que jugó 2 de los 3 cotejos de México, mientras que Javier Vargas del Atlas completó la tercia. Calderón jugó ante Francia, que le hizo un gol, e Inglaterra, cuadro que le hizo 2 tantos. La Tota fue titular en el 0-0 contra Uruguay. En 1970, México fue el gran anfitrión de la Copa del Mundo. Nacho Calderón, portero de las Chivas, regresó para su segundo mundial. Calderón fue respaldado por Antonio Mota, quien también fue a su segunda justa, pero ahora representando al Necaxa, y por Francisco Castrejón, canterano de los Pumas. Calderón jugó todos los partidos, colgando en 0 en los 3 cotejos de grupos, pero teniendo una horrible actuación ante Italia en la derrota 4-1 en cuartos de final. México volvió a los mundiales en Argentina 1978, y ahí solo citó a 2 arqueros, Pilar Reyes de los Tigres y Pedro Soto del América. Reyes se llevó 6 goles, 3 de Túnez y los primeros 3 de Alemania, ya que fue sustituido por Soto tras una lesión. Pedro Soto, alias Don Comedias, hizo la triste broma de empatamos, cuando Reyes le preguntó por el resultado final ante Alemania, recalcando que Pilar se llevó 3 y él también se llevó 3. Soto se comió 3 goles más ante Polonia. Por segunda vez en la historia, México fue anfitrión de la Copa del Mundo. En esta ocasión llevó 3 porteros, don Pablo Larios Iwasaki, en ese momento del Cruz Azul, Ignacio Rodríguez Baena del Atlante y Olaf Heredia, meta de los Tigres. Larios jugó los 5 partidos de México y únicamente recibió 2 goles, 1 de Bélgica y 1 de Paraguay. Larios firmó una excelente actuación en el único mundial donde los ratones verdes alcanzaron el 5.º partido. Después de hacer el ridículo con el tema de los cachirules, México regresó a la Copa del Mundo para Estados Unidos 94. En esta justa, el Tri llevó como porteros a Jorge Campos de los Pumas, Félix Fernández del Atlante y Adrián Chávez de América. El Brody destacó con sus uniformes extravagantes y estilo poco ortodoxo, jugando 4 partidos y recibiendo 4 anotaciones, además de atajar bien en la tanda de penales ante Bulgaria. Jorge Campos repitió como portero del Tri en Francia 98, también representando a los Pumas. Completaron la lista Osvaldo Sánchez del América y Óscar Pérez del Cruz Azul. Campos no tuvo una actuación especialmente memorable, disputando los 4 partidos y recibiendo 7 goles, 1 de Corea, 2 de Bélgica, 2 de Países Bajos y 2 más de Alemania. Coincido con la visión de que quizá Adolfo Ríos u Óscar Pérez debieron estar por delante de Campos en este mundial. La terna de Francia 98 repitió para el Mundial de Corea-Japón 2002, con Óscar Pérez como el titular indiscutido tras una enorme etapa con el Cruz Azul,
complementado por Osvaldo Sánchez, que andaba bien en las Chivas, y Jorge Campos, que ya le estaba robando a Pumas en ese momento. Pérez tampoco fue factor a favor o en contra, recibiendo 4 goles en los 4 partidos jugados. Nuevamente se brincaron a Adolfo Ríos e ignoraron a Adrián Martínez. La Volpe confió en Osvaldo Sánchez para Alemania 2006. Sánchez estaba en su mejor momento jugando para las Chivas. Sus complementos fueron José de Jesús Corona, de gran momento en los Tecos, y el joven sensación Guillermo Ochoa, que fue arquero titular del América, campeón un año antes. Osvaldo no hizo un mundial memorable, pero tampoco fue malo. Simplemente cumplió y recibió 5 goles en los 4 partidos que disputó. Sudáfrica 2010 tuvo la situación más rara en un buen rato con los porteros. Primero que nada, Jesús Corona quedó fuera por su pleito en un bar. Aguirre directamente ignoró a Osvaldo Sánchez en buen momento con Santos y a Jonathan Orozco, campeón y de buen momento en Monterrey, y consideró a Óscar Pérez de 37 años y con mucha inestabilidad tras su salida del Cruz Azul, y a Luis Michel de las Chivas, que no era especialmente brillante. Memo Ochoa parecía destinado a ser titular, pero el vasco apostó por Óscar Pérez, que recibió 5 goles en los 4 partidos que jugó en este mundial. Para Brasil 2014, México, dirigido por el bombero Miguel Herrera, llevó a Memo Ochoa, que mantuvo 3 años al Ajax en Primera División, Jesús Corona, medallista de oro en Londres 2012, y Alfredo Talavera con buen presente en el Toluca. La polémica estaba en quién debía ser titular. Corona hizo el proceso eliminatorio completo y Ochoa estaba en el mejor momento de su carrera, mientras que el tercer portero también tuvo su propio drama, ya que Herrera apostó por Talavera, a pesar de que Moisés Muñoz le dio una carrera con su gol al Cruz Azul en aquella final y atajó el repechaje intercontinental. Al final, Ochoa fue titular y tuvo el mejor rendimiento de un portero mexicano desde Pablo Larios, encajando únicamente 3 goles en 4 juegos y dando actuaciones brillantes ante Brasil y Países Bajos. Juan Carlos Osorio no modificó la terna para Rusia 2018. Ochoa nuevamente fue el titular tras un necesario cambio al estándar de Lieja. Corona y Talavera nuevamente fueron escuderos. Acá podemos argumentar que Rodolfo Cota de Chivas merecía el llamado. Ochoa jugó bien, especialmente ante Alemania, pero recibió 6 goles. Como anécdota, queda la molestia de Corona, que recibió la promesa de atajar contra Suecia, y al final, Osorio no quiso arriesgar al ganar a Alemania a los suecos y poner en riesgo la clasificación. El pasado mundial apestaba a fracaso desde el previo. Martino confió en Ochoa, que ya había regresado al América, Talavera, que ya atajaba en Juárez pero se ganó el lugar con su actuar en Pumas, y Rodolfo Cota, que anduvo bien en el León. El pueblo futbolero pidió a Carlos Acevedo, que en ese momento era la figura del Santos. Ochoa igualó el récord de Carvajal y jugó su 5º mundial, donde lució bien ante Polonia y solo recibió 3 goles en la fase de grupos, pero fue insuficiente para que México llegara a los octavos de final. Nuevamente tendremos el mundial en casa, y los 2 arqueros que, salvo lesión, son los más seguros son Luis Ángel Malagón del América y Raúl Rangel de las Chivas. La escasez de arqueros mexicanos abre la posibilidad de que Guillermo Ochoa pueda ir a su 6º mundial, con Carlos Moreno de Pachuca, Carlos Acevedo de Santos y Sebastián Jurado de Juárez como muy lejanos competidores por ese tercer puesto. Ochoa no debería aferrarse, su nivel en este momento es bajísimo y realmente no está para la exigencia de un mundial. Malagón y Rangel no son especialmente talentosos, pero son lo mejorcito de una época de vacas muy flacas en esa posición. Para mí, la terna debe ser Malagón, Rangel y Jurado. Creo que es lo menos malo en este momento. Por favor, dime en los comentarios quién fue tu portero favorito de todos los que mencionamos. Y déjame también conocer cuál sería tu terna para esta Copa del Mundo del año que viene. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima edición.